La batalla de Gran Bretaña fue una contienda única y decisiva en la historia. Luchada casi enteramente en el aire, la derrota de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña habría abierto la puerta a una invasión de Gran Bretaña y la subyugación total de Europa Occidental bajo la esvástica. Afortunadamente, los defensores británicos triunfaron en su hora más recordada. Aunque se debata sobre la batalla por los cielos, se sabe poco acerca de los esfuerzos para llevar a cabo la invasión si la Luftwaffe alemana hubiese ganado la batalla de Gran Bretaña. Esta es la historia de las pruebas y tribulaciones de los preparativos alemanes para la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. Bienvenido a Guerras del Mundo. Cuando los últimos barcos de la flota evacuadora de Dunkerque cruzaron de vuelta el Canal de la Mancha, dejaron más que una playa marcada por el feroz bombardeo y artillería alemanes. La FEB también había dejado atrás casi todo su equipo. Tanques, camiones, cañones de campo, todo. Las cifras oficiales revelaron que 338.226 hombres fueron evacuados de la playa, hombres que serían desesperadamente necesarios para continuar la lucha. Pero entonces se hizo la pregunta, ¿con qué lucharían? Incluso había escasez de rifles, lo que llevó a la ahora cómica vista de voluntarios de la Guardia del Hogar entrenando con mangos de escoba como sustitutos. Si Hitler mandaba a sus tropas seguirlo, había incertidumbre sobre si su ejército podría ser frenado. ¿Por qué Hitler no dio la orden justo cuando la tinta del tratado de armisticio con los franceses estaba fresca? Había varias razones por las que Hitler dudaba en dar la orden. Primero, él y muchos de su Estado Mayor creían que la situación de Gran Bretaña era tan precaria que el primer ministro Winston Churchill solicitaría la paz, evitando una invasión. También no quería destruir Gran Bretaña por temor a entregar su imperio a los Estados Unidos o incluso a Japón en el este, a pesar de sus crecientes lazos con Tokio. Además, Hitler imaginaba que Churchill no solo vería sentido y aceptaría el control alemán del continente, sino que también se uniría a la cruzada planeada por el Führer contra la Unión Soviética, siendo la postura fervientemente anticomunista de Churchill un secreto a voces. Esto demostraría ser una grave interpretación errónea de la situación, ya que Churchill era igualmente hostil a la tiranía de Hitler como lo era a ser estrangulado hasta la muerte por el Tercer Reich. Pronto se desvaneció cuando Churchill asusó a su pueblo en un frenesí patriótico y desafiante, proclamando que lucharían contra los ejércitos de Hitler hasta su último aliento, aunque muchos sospechaban que hacerlo significaría el fin de Gran Bretaña como una nación libre y democrática. Pero incluso ante la promesa de Churchill, Hitler aún se resistía a asaltar los acantilados blancos de Dover. El simple hecho era que no había nadie en el alto mando alemán que supiera cómo llevar a cabo tal cruce del canal e invasión de Gran Bretaña. El éxito meteórico de la invasión alemana de Europa Occidental los sorprendió tanto como al resto del mundo, por lo que aún no se había concebido ningún plan concreto. Esto no implica que los líderes militares alemanes no hayan investigado el tema. Apenas un mes después de la invasión de Polonia y la declaración de guerra de Gran Bretaña, anticipando que su flota podría ser necesaria para facilitar una invasión de Gran Bretaña, el comandante en jefe de la Kriegsmarine alemana, el gran almirante Erich Raeder, dirigió la división de operaciones de su Estado Mayor Naval para investigar y preparar un estudio de la practicidad de una invasión de Gran Bretaña, tras la exitosa captura de la costa belga y francesa. Sin embargo, este era un estudio naval y no un plan real, pero aún así fue uno de los puntos de partida desde los cuales el alto mando alemán podría comenzar a armar un plan de invasión viable. Finalmente, considerando seriamente invadir Gran Bretaña, Hitler se reunió con Raeder el 20 de junio para discutir los problemas de tal empresa. Raeder fue cuidadoso para evitar presentar si una invasión era posible o no, pero en cambio presentó al Führer con una evaluación forense de lo que tomaría simplemente completar el cruce, después de lo cual podría consultar con el ejército sobre el asunto de conquistar Gran Bretaña. Raeder explicó que había 3 obstáculos que necesitaban ser superados. Primero, se requeriría montar una flota de barcazas y embarcaciones motorizadas para remolcarlas por las costas de Bélgica y Francia para transportar la fuerza invasora y su equipo.
Esto se conseguiría confiscando las embarcaciones de la industria alemana, y si no fuera suficiente, se usarían constructores de barcazas en Alemania y en territorios recientemente ocupados para fabricar más. Sin embargo, muchas embarcaciones estaban diseñadas para los tranquilos canales alemanes, no para las turbulentas aguas del Canal de la Mancha. Esto llevó al segundo obstáculo importante, el otoño y el invierno. Incluso entonces, Raeder advirtió que al menos un estudio sugería que hasta el 10% de las embarcaciones de invasión probablemente serían hundidas o dañadas antes de que incluso llegaran a la costa sureste de Inglaterra. Esto le dio a Hitler un reloj en contra al abordar el tercer y último obstáculo, la Real Fuerza Aérea y la Marina. El ejército británico puede haber estado contra las cuerdas, pero en el aire y especialmente en el mar, los británicos todavía golpeaban con fuerza. Por lo tanto, era esencial que se lograra la superioridad aérea y naval antes del comienzo de la invasión. Un solo Spitfire de la RAF, por ejemplo, podría ametrallar una barcaza de invasión y matar o mutilar a pelotones enteros de tropas alemanas en un solo paso. Con cualquiera de estos obstáculos potencialmente frustrando la invasión si no se abordaban, Raeder se reunió nuevamente con Hitler el 11 de julio de 1940 en el Berghof. Allí le recomendó que en lugar de una invasión, Alemania debería en cambio sitiar las islas británicas a través de una combinación de ataques aéreos y de submarinos. Raeder le recordó a Hitler que los submarinos del Kaiser estuvieron a punto de asfixiar a Gran Bretaña en la guerra anterior y que, junto con ataques aéreos frecuentes a la infraestructura británica, solo tendrían que esperar a que los británicos se rindieran por hambre. Esto permitiría a Hitler enfocarse en su objetivo real, destruir la Unión Soviética. Hitler aseguró que invadir Gran Bretaña era el último recurso. Sin ningún cambio en la postura de Londres, el 16 de julio de 1940, Hitler emitió la directiva del Führer No. 16, que prefació con las palabras: dado que Gran Bretaña, a pesar de su desesperada situación militar, no muestra signos de estar lista para llegar a un compromiso, he decidido preparar una operación de desembarco contra Inglaterra y, si es necesario, llevarla a cabo. Inicialmente conocida como Operación León, en referencia al animal que había sido adoptado por la monarquía inglesa como el animal nacional del país, Hitler le dio a sus comandantes exactamente un mes para estar listos para el cambio de nombre, y así se conoció a partir de entonces como Unternehmen Seelower, Operación León Marino. Como parte de la directiva del Führer, les dio a sus comandantes exactamente un mes para estar listos para partir, ya que se anticipaba que este sería el mejor período para el clima, las mareas necesarias en las zonas de desembarco inglesas propuestas y las condiciones adecuadas de luz de luna. Una tarea dura, algunos incluso pensaban que era viable. La Luftwaffe del Reichsmarschall Hermann Göring inició su campaña para desgastar la RAF, atacando barcos británicos en el canal para atraer a los cazas de la RAF hacia los cazas de la Luftwaffe, dando inicio a la batalla de Inglaterra. Tanto Göring como Raeder sintieron el estrés de la empresa más que la mayoría, dependiendo tanto de sus respectivos servicios para incluso conseguir al mariscal de campo general sin la dificultad de apoyar una invasión. Todo el tiempo, todo más difícil por su falta de entusiasmo por la operación, ambos creían que sus respectivas armas podrían lograr la victoria sin la dificultad de apoyar una invasión. Constantemente unión. Raeder, a pesar de no poder cancelar la invasión debido a que tiene la última palabra, ya buscaba planes para invadir la Unión Soviética. Raeder, sabiendo que no podía sugerir cancelar la invasión si Gran Bretaña no cedía a Alemania, propuso algo similar a un compromiso. Propuso posponer la invasión hasta el verano de 1941. Mientras tanto, sus submarinos podrían asfixiar las líneas de suministro vitales de Gran Bretaña desde su imperio y desgastar las capacidades de combate de la Marina Real, mientras que al mismo tiempo la Luftwaffe podría derrotar a la RAF y el ejército podría estar suficientemente equipado y entrenado para una operación anfibia importante. Este compromiso era impensable para Hitler, quien quería estar en marcha hacia Moscú dentro de un año, pero se vio obligado a admitir que la fecha límite del 16 de agosto tendría que retrasarse un mes más. A pesar de este tiempo extra, la Operación León Marino estaba demostrando ser una empresa inmensamente compleja y sería la invasión más ambiciosa emprendida por los alemanes hasta ahora. Sin embargo, lo que frustraba las cosas era el hecho de que, mientras a cada rama de las Fuerzas Armadas alemanas
se les daban sus respectivos objetivos a alcanzar. No había una única estructura de mando unificada para organizar todo en una fuerza coherente. En teoría, Hitler debería haber estado a cargo, pero a menudo interfería. Su presencia a veces entorpecía aún más la planificación del león marino, con egos como el de Göring generando un ambiente competitivo. Un ejemplo clásico es un caso donde demasiados cocineros estropean el caldo. Cada rama consideraba que sus requerimientos eran prioritarios. Un ejemplo clásico es la elección de zonas de aterrizaje en Inglaterra. El Estado Mayor del Ejército quería que los desembarcos tuvieran lugar en un frente amplio para prevenir simultáneamente a las fuerzas de defensa británicas de lo que argumentaban. Destruiría el resto del ejército británico al máximo, permitiendo a las tropas alemanas efectuar salidas y luego ellos mismos envolver y destruir las tropas británicas. Hitler propuso asignar 40 divisiones en días para superar a los defensores locales británicos y asegurar la victoria en un mes. Hitler sugirió que se asignaran unas impresionantes 40 divisiones a la invasión, con 100.000 hombres desembarcando solo en su primer día para establecer la cabeza de playa. Para lo siguiente, no estaba en posición de proteger las demandas de un frente amplio. Raeder las rechazó como inviables. Argumentó que la Marina alemana, incluso con la Luftwaffe habiendo logrado la supremacía aérea, no estaba en posición de proteger un frente amplio en un frente mucho más estrecho, donde su flota, trabajando en el Canal de la Mancha para interceptar la fuerza de invasión. Así, Raeder y su equipo sostuvieron que la invasión debía realizarse en un frente más estrecho, donde su flota, en colaboración con la artillería costera francesa y belga y los bombarderos de la Luftwaffe, podían asegurar la máxima protección para el cruce. Los planificadores militares se desagradaron, temiendo enfrentar la máxima resistencia en la costa inglesa, lo que complicaría aún más el avance, incluso con tropas aerotransportadas. El 30 de julio Ritter tuvo que informar al Führer que, incluso con la fecha revisada a mediados de septiembre, las preparaciones para la operación ya estaban atrasadas. El mando temía que León Marino sería un fracaso, ya que el plan original requería su finalización para entonces. Con la llegada del clima otoñal, el cruce se veía aún más complicado. La principal inquietud no era tanto el clima durante la invasión, sino en las semanas siguientes para mantener abastecida la fuerza invasora. Así el Führer tuvo que posponer nuevamente la invasión solo unos días más, del 21 al 24 de septiembre. Mientras el ejército y la Kriegsmarine debatían los detalles del cruce, la Luftwaffe de Göring seguía intentando destruir la Real Fuerza Aérea, objetivo en el que todos concordaban. Las batallas en el Canal de la Mancha, planeadas por Göring para destruir el comando de cazas de la RAF, fallaban constantemente, con aviones alemanes interceptados regularmente por británicos. El jefe del comando de cazas, Sir Hugh Dowding, mediante una compleja red de sitios de radar, solo utilizó sus cazas necesarios para enfrentar las amenazas emergentes, evitando perderlos en objetivos ya atacados. Así, Hitler convocó a Göring el 31 de julio e indicó hacer planes para extender las operaciones aéreas, atacando las bases de la RAF y la industria aeronáutica británica. No obstante, se vetaron metas como Londres, al menos por ahora. En su directiva 17 emitida a Göring, el Führer declaró: «Me reservo el derecho de decidir sobre los ataques de terror como medidas de represalia, lo que significa que solo ordenaría tal bombardeo de terror si Churchill ordenaba primero incursiones contra ciudades alemanas». El alto mando alemán todavía esperaba que la campaña de la Luftwaffe y los intensificados ataques submarinos en el Atlántico Norte pudieran forzar a Churchill a rendirse, evitando así un asalto marítimo. No obstante, se subestimó enormemente el espíritu desafiante que parecía haberse apoderado de los británicos. A través del puro poder de su personalidad, Churchill había reanimado al país y dado al pueblo una causa colectiva detrás de la cual unirse, defendiendo no solo su patria, sino la libertad en Europa. Esa era la gran tarea que tenían adelante. Aseguró a los británicos que sería su hora más gloriosa. Al ver cómo el país enfrentaba el desafío, Ed Murrow, periodista estadounidense reconocido como la voz de la guerra contra Hitler, expresó a su audiencia en Estados Unidos que, a su parecer, el país parecía 10 años más joven que hace 10 días. Churchill no solo forzaría a Hitler a invadir, sino que, como recordaría después de la guerra, muchos en su gobierno y liderazgo militar realmente lo harían. ¿Qué tan realista pudo haber sido esa esperanza? Es la oportunidad de eliminar grandes extensiones de tropas alemanas, tal vez incluso suficientes para cambiar el rumbo de toda la guerra.
La realidad de esa esperanza, como muchos aspectos de la Operación León Marino, es objeto de especulación. Todos en el alto mando alemán sabían que no podía haber más aplazamientos después del 24 de septiembre. Durante agosto, mientras los generales y almirantes debatían y discutían sobre los detalles del plan, la Luftwaffe libraba una guerra amarga y sangrienta en el aire contra la RAF, y los daños a la infraestructura de la RAF se estaban volviendo extensos. Sin embargo, podría haber sido mucho peor si no fuera por numerosos fallos de la inteligencia de la Luftwaffe, que enviaba repetidamente bombarderos a objetivos de valor cuestionable, como atacar bases de la RAF que operaban transportes, entrenadores y aviones de patrulla marítima, en lugar de casas. Sobreestimaron grandemente las pérdidas británicas, informando a Göring que el comando de cazas estaba en declive, aunque la RAF seguía enviando cazas para combatir a los bombarderos alemanes. Además, los aviones de la RAF también atacaban la gran flota de barcazas reunidas, retrasando aún más la logística de Sea Lion de los invasores. Sin embargo, comenzaba a tomar forma un plan viable que era algo así como un compromiso entre las tres ramas del ejército alemán, y a partir del 30 de agosto consistía en lo siguiente. En los días previos al inicio de la invasión, la Marina alemana instigaría una operación de minado intensiva para proteger los flancos de la ruta de invasión de la Marina Real. Además, buques de guerra alemanes actuarían como señuelo en el Mar del Norte para atraer a la flota británica local. El día en sí, los paracaidistas alemanes aterrizarían en Kent, al norte de Hythe, con el objetivo de tomar el aeródromo en Lympne y los cruces de puentes sobre el Canal Militar Real, antes de ayudar en la captura de Folkestone, que junto con New Haven se consideraban objetivos vitales, poseyendo las instalaciones de atraque necesarias para que los transportes de seguimiento aterrizaran con equipo pesado en la costa. 9 divisiones alemanas realizarían los desembarcos iniciales, compuestas por 2 divisiones de infantería que desembarcarían en la playa B, ubicada entre Folkestone y New Romney, y apoyadas por una compañía de fuerzas especiales del regimiento de Brandenburg. 2 divisiones de infantería desembarcarían en la playa C, entre Ree y Hastings, apoyadas por 3 batallones de tanques flotantes sumergibles. 2 divisiones de infantería golpearían la playa D, entre Bexhill y Eastbourne, nuevamente apoyados por los lados clave en Folkestone y New Haven, fueron capturados, compañía del regimiento de Brandenburg. Finalmente, 3 divisiones de infantería desembarcarían en la playa E, entre Beachy Head y Brighton. Si los muelles en Folkestone y New Haven fueran capturados, seguiría una segunda ola de 8 divisiones con armadura más pesada y vehículos, y luego una tercera ola de 6 divisiones. Aunque la Kriegsmarine quería mantener el frente estrecho, Raeder tuvo que aceptar que si la situación táctica lo permitía, habría desembarcos adicionales en Brighton, pero solo si la RAF y la Royal Navy estaban neutralizadas. A pesar del plan viable para cruzar el canal, aún existían numerosos obstáculos. Los británicos ya habían tenido tiempo suficiente para erigir zanjas y obstáculos antitanque, establecer posiciones fortificadas que se les asignaban gracias a la casi total reestructuración de las redes de comunicaciones. Aún no recuperados del todo de su derrota en Francia, los defensores británicos veían más armamentos y vehículos asignados debido a la reconversión casi total de la industria británica para respaldar la guerra. La confianza aún era alta entre el alto mando alemán entrando en septiembre, que siempre y cuando se pudiera lograr el cruce, Gran Bretaña caería bajo la bota alemana, pero cada vez parecía una tarea más y más difícil, más frustrante para Hitler. La Luftwaffe aún no había logrado una victoria decisiva trabajando en esta creencia. Hitler decidió cambiar de táctica, y el mando estaba en sus últimas etapas, pero aunque estaba muy maltratado, aún era una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, trabajando en esta creencia, Hitler decidió cambiar de táctica y comenzar a atacar las ciudades británicas, particularmente Londres, con la esperanza de forzar una rendición. Hitler llegó a esta decisión después de los ataques a Berlín por parte de la RAF, que a su vez fueron lanzados en respuesta a un bombardeo accidental de Londres por parte de la Luftwaffe. Este cambio de estrategia, debido a la errónea inteligencia de la Luftwaffe, es considerado por historiadores como el punto de inflexión en la batalla de Gran Bretaña. Con la Luftwaffe atacando Londres y otras ciudades, la RAF pudo reparar daños en sus aeródromos y reponer su equipo perdido. La fuerza de los cazas británicos pronto aumentó hasta superar sus pérdidas, mientras que la Luftwaffe estaba desangrando su fuerza, bombardeando ciudades cuyas poblaciones clamaban venganza en lugar de rendición. Göring,
Además del dolor de cabeza, estaba cada vez más defenderse de los aumentos de ataques británicos a las barcazas de invasión que Ryder estaba preparando. El 17 de septiembre Hitler lo convocó a una reunión, durante la cual se convenció de que la operación ya no era viable. Luego ese día, aplazó indefinidamente Sea Lion. Goering prosiguió su lucha con la RAF y en octubre de 1940, la Luftwaffe inició un bombardeo mayormente nocturno contra ciudades británicas. Para los británicos, la amenaza de invasión persistió hasta el próximo año, cuando Hitler inició su cruzada contra la Unión Soviética. En cambio, en el frente interno, Gran Bretaña estaba más preocupada por repeler los ataques de la Luftwaffe y los submarinos de la Kriegsmarine. En 1974 se llevó a cabo un juego de guerra en la Real Academia Militar Británica en Sandhurst, que postulaba lo que podría haber sucedido si Hitler hubiera ordenado comenzar la línea de mar, y concluyó que, aunque la primera ola podría haber aterrizado con éxito, las fuerzas terrestres británicas habrían logrado contener a las tropas alemanas, mientras que las instalaciones portuarias, como las de New Haven, en las que los alemanes confiaban, habrían sido demolidas por los ingenieros británicos antes de que pudieran utilizarlas. Aviones y barcos de guerra británicos habrían interrumpido las líneas de suministro alemanas desde Europa ocupada, con grandes pérdidas, llevando a las tropas alemanas en el sureste de Inglaterra a un desgaste y derrota en pocas semanas. Esta no era simplemente una opinión británica o aliada. El vicealmirante e historiador alemán Kurt Assmann afirmó en 1958 que si la Fuerza Aérea Alemana hubiera vencido a la Real Fuerza Aérea tan decisivamente como a la francesa meses antes, seguramente Hitler habría ordenado la invasión, la cual probablemente habría sido aplastada.